Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad, soy Kimberly Méndez, su catedrática que va a estar con ustedes impartiendo unos cursos de matemáticas. Espero que nos podamos llegar a entender de la mejor manera, ¿verdad? Y que el tema sea comprendido. Para esta oportunidad, pues vamos a tener el tema de los conjuntos. Entonces, para romper el hielo y para entender un poco mejor el tema, vamos a ver un video en YouTube y espero que pongan de su atención, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Una vez más, el tema de la clase de hoy es los conjuntos, clases de conjuntos. Vamos a observar el video y me dicen si se escucha. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y pues primero que todo vamos a tratar de hablar de qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de objetos. A esos objetos agrupados, generalmente a cada uno se le llama elemento. Estos elementos comparten entre sí características o propiedades semejantes. Por ejemplo, un conjunto generalmente se denota con una letra mayúscula. Por ejemplo, yo voy a decir el conjunto de mis marcadores. Entonces, yo podría decir M es el conjunto de mis marcadores. Generalmente uno los escribe, o si los va a dibujar o si los va a escribir, muchas veces uno los escribe en un circulito o en una elipse, no importa. Como es el conjunto de mis marcadores, yo podría decir que el conjunto de mis marcadores son estos dos, ¿sí? Porque son los dos marcadores que yo siempre utilizo. Pero como un conjunto puede estar conformado por lo que sea, lo importante es que sean objetos que comparten características semejantes. Aquí pues vamos a dar varios ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir el conjunto F, que sería el conjunto de las figuras geométricas, y yo lo podría dibujar de esta forma. Entonces la F, y reúno en el conjunto las figuras geométricas. En este caso vamos a colocar el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. Y bueno, podrían haber muchas más figuras, pero en este caso ese es un conjunto, el conjunto de las figuras geométricas. En este caso, cada una de esas figuras, por ejemplo, el círculo o el cuadrado o el triángulo o el rectángulo, esos son elementos del conjunto de figuras geométricas. Otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de las vocales. Entonces, por ejemplo, como se llaman vocales, pues voy a denotarlo con la letra V mayúscula. ¿Y cuáles serían los elementos? La A, la E, la I, la O y la U. Y pues cada una de las vocales sería un elemento del conjunto de las vocales. Ahora vamos a hablar de algo que es la pertenencia, ¿sí? De esto lo vamos a hablar mucho en los conjuntos, ¿sí? De la palabra pertenece, que en conjuntos se simboliza así, más o menos como estilo de una E. Algunos la hacen un poquito más cortica, por ejemplo, como algo así. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a escribir el conjunto de las vocales. Entonces, yo por aquí podría decir, la vocal A pertenece al conjunto V, o sea, al conjunto de las vocales. Y lo mismo podría hacer con las demás vocales. Entonces, la E pertenece al conjunto de las vocales, la I pertenece a las vocales, y lo mismo la O y la U. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿será que la B pertenece al conjunto de las vocales? No pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque no es una vocal. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Escribimos el símbolo pertenece tachado. ¿Esto cómo se lee? El elemento B no pertenece a
las vocales. Algo que debemos aclarar es que para los conjuntos no hay necesidad de un orden específico. Si ustedes observan, yo antes había colocado A, E, I o U en un orden diferente. En este caso, a propósito, lo coloqué así, A, E, I o U, porque no importa el orden, lo importante es que cada uno de estos elementos pertenece a ese conjunto y yo los puedo agrupar de la forma que desee. Ahora vamos a realizar un último ejemplo para aclarar lo siguiente. Aquí tenemos todas estas figuras geométricas y ustedes las podrían agrupar como quisieran. Por ejemplo, alguien podría decir, ay, yo quiero agrupar las figuras de color verde. Entonces colocaríamos nuestro conjunto figuras de color verde, que la vamos a denotar con la letra V, en este caso sería V de verde, pero otra persona podría decir, no, yo quiero hacer un grupo de los círculos, entonces ya llamaríamos a este conjunto el conjunto C, en este caso, por denotarlo que sea el conjunto de los círculos, y con este ejemplo que les quiero aclarar, que miren que hay una figura que es el círculo verde que puede pertenecer a dos conjuntos o si queremos puede pertenecer a muchos más conjuntos. Algunas veces cuando un elemento pertenece a dos conjuntos se realiza lo siguiente que se llama la intersección, que de eso vamos a hablar más adelante, que es colocar los círculos de esta forma y como el círculo verde pertenece a los dos, lo colocamos en este lugar. En este caso las otras figuras que no elegimos pues podremos decir que no pertenecen a ninguno de los conjuntos. Y por ejemplo, podemos decir que este rectángulo no pertenece al conjunto de las figuras verdes y tampoco pertenece al conjunto de los círculos. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a realizar en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más. Muy bien. Entonces, en esta oportunidad, pues vimos un pequeño video, ¿verdad? Una introducción a los conjuntos. Hoy sí, una vez más, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Lick. Buenos días, Abigail. Hola, Lick, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase. La clase de conjuntos, clases de conjuntos, dice. Existen varios tipos de conjuntos que se destacan por sus características especiales. Conocerlos te ayudará a comprender mejor la estructura y el mundo de los conjuntos. El conjunto universal. Entonces dice que el conjunto universal, con el ánimo de evitar confusiones, cuando definimos un conjunto debemos especificar de dónde se está tomando los elementos que lo conforman. Esto significa que debe existir una base de la cual tomamos estos elementos. Esta base sobre el cual trabajamos es llamada conjunto universal. Usaremos siempre la letra para representar el conjunto universal. Entonces, como podemos ver en la imagen, en el conjunto está representado por la letra U. Muy bien, el conjunto vacío. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme a leer qué es el conjunto vacío? Yo, Lick. Muy bien. Dice, consideramos la existencia de un conjunto que no tiene elementos, este es llamado conjunto vacío. Para representar dicho conjunto usamos el reconocido símbolo del vacío como se muestra en la imagen de abajo. Muy bien, muchas gracias. Entonces se dice que el conjunto vacío, por lógica, es un conjunto vacío, pues no tiene nada y es representado por el 0 y una diagonal, ¿verdad? Es conjunto vacío. Conjuntos unitarios. ¿Quién me puede ayudar a leer los conjuntos unitarios? Yo, Lick. Muy bien.
Dice, Vamos a el, Alice. con- el conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. No importa qué tipo de elemento tenga el conjunto, un gato, un perro, un número, una letra o cualquier cosa. Si tiene solo un elemento, es llamado conjunto unitario. Muy bien. Entonces entendemos que el conjunto unitario, así sea un árbol, una casa, una silla, un lapicero. Por ejemplo, esto es un conjunto unitario, un lapicero, porque solo es un lapicero. Como podemos ver en la imagen, ahí nos muestra el ejemplo de una manzana, ¿verdad? La A representa el conjunto. Entonces, A es igual a una manzana. Es un conjunto unitario. ¿Alguna duda hasta el momento, chicas? No, Lick, todo claro. Muy bien. Conjuntos finitos. ¿Alguien más que quiera ayudarme a leer? ¿Puedo leer yo, Lick? Sí, claro. Conjuntos finitos. Este tipo de conjunto también se distingue por la cantidad de elementos que posee. Un conjunto es finito si podemos contar con la cantidad de elementos que se conforman. Por ejemplo, el conjunto de letras de idiomas castellano es finito porque en total son letras. Muy bien. Los finitos, los conjuntos finitos. Dicen que estos conjuntos son los que se pueden contar. Aquí nos dan un ejemplo, ¿verdad? Las letras de las vocales, está representada por la letra A, ¿verdad? Entonces, este conjunto es finito porque sí se pueden contar las letras de las vocales A, E, I, O y U. Tiene 5 letras, por lo tanto se puede contar. Entonces, también nos da el ejemplo, ¿verdad? De las letras del abecedario. Se dice que las letras del abecedario son un conjunto finito porque las podemos contar. Si nosotros no pudiéramos contar los elementos que tenemos dentro de un conjunto, entonces no cumpliría la regla para ser conjunto finito. Los conjuntos infinitos. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Así vamos interactuando todas en la clase. Voy a leer yo, Lick. Muy bien, adelante. Conjuntos infinitos. No es tan fácil encontrar en la naturaleza ejemplos de este tipo de conjuntos. Los conjuntos infinitos son aquellos a los cuales no les podemos contar la cantidad de elementos que los componen. El método más fácil para representar este tipo de conjuntos es por comprensión. Basta con mencionar las características que tienen en común los elementos del conjunto y los estamos determinando de todos. Considera el conjunto de los números que termina en 3, podría definirlos así sea. No debe confundir los conjuntos infinitos con los conjuntos finitos que tienen una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿consideras el conjunto de todos los granos de arena en el planeta Tierra un conjunto infinito? Este es un caso, aunque el conjunto tenga una gran cantidad de elementos, debe existir un número que lo represente, así sea muy grande. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces decimos que los conjuntos infinitos, ay, perdón, son los que no se pueden contar, ¿verdad? Los conjuntos infinitos, de esta manera les voy a dar un ejemplo. Se dice de que uno de los conjuntos infinitos sería la arena del mar. ¿Por qué la arena del mar? Porque no nos vamos a poner a contar los granitos de la arena del mar, ¿verdad? No terminamos hoy. Imagínense cuánta arena hay en todo el mundo y en cada playa, ¿verdad? Entonces, esa es una de uno de esos conjuntos, ¿verdad? Conjuntos infinitos. Por ejemplo, los árboles del mundo, pero tenemos que especificar, ¿verdad? Porque si decimos el árbol de mi vecina, entonces ese sí se puede contar. Otro ejemplo sería las estrellas.
o los granos de azúcar, que no los podemos contar. Esos serían los conjuntos infinitos. Entonces, ¿alguna duda por el momento? De mi parte todo está claro, Lick. Ah, muy bien. ¿Alguien más? No, todo claro, Lick. Ah, muy bien. Entonces, para ya ir finalizando, este tema, la verdad, no es muy complicado. Con el paso de las clases vamos a seguir interactuando y aprendiendo un poco más sobre los temas, ¿verdad? Que tienen mayor importancia. La verdad, este tema de los conjuntos es muy importante tener una base y saber cómo se arman los conjuntos, cómo, qué simbología tienen, conjunto unitario, vacío, la clase de conjuntos, ¿verdad? Entonces, la clase del día de hoy va a ser un poco corta, no porque no sea de mayor importancia el tema, sino porque solamente es un repaso, ¿verdad? Entonces, les vamos a ver el video, un video que tengo para ir culminando. Entonces, ya terminando la clase, vamos a explicar la tarea que tenemos. Es una hoja de trabajo, entonces vamos a ver el video. En este video vamos a definir algunos conceptos básicos sobre la teoría de conjuntos. Y primero tenemos que empezar diciendo qué es un conjunto. Bueno, un conjunto es simplemente un grupo de elementos, de cosas. Pueden ser las cosas que sean, pueden ser números, pueden ser figuras, pueden ser personas, pueden ser situaciones, etc. Vamos a definir algunos, por ejemplo. El conjunto A va a estar formado de figuras geométricas y van a ser las siguientes: el círculo, cuadrado, triángulo, pentágono y hexágono, cada uno con un color en particular. Podemos definir, por ejemplo, un conjunto de números, que van a ser los números naturales del 1 al 10, van a ser los que formen el conjunto B, o bien vamos a definir otro conjunto. El conjunto C va a ser el conjunto que contiene todos los resultados posibles de lanzar un dado de 6 caras, que por supuesto van a ser los números del 1 al 6. Nosotros podemos representar gráficamente estos conjuntos de esta forma, como un círculo o un espacio delimitado que contiene a todos los elementos del conjunto. También lo podemos definir de forma escrita. Por ejemplo, el conjunto A va a ser igual a, y enlistamos todos los elementos del conjunto: un círculo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono y un hexágono. Por ejemplo, el conjunto B, que eran los números del 1 al 10, nosotros lo podemos escribir así, entre llaves, y enlistamos todos los elementos. Lo mismo con el conjunto C. En la teoría de conjuntos hay ciertos conjuntos en particular que es importante conocer qué son y cuáles son sus propiedades. Entonces vamos a empezar. Primeramente tenemos el conjunto universal. El conjunto universal va a ser aquel conjunto que tenga todos los elementos que sean pertinentes para el problema o para lo que estamos examinando en ese momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de números, el conjunto universal podría ser todos los números naturales, por ejemplo, o todos los números reales, si estuviéramos hablando también de decimales. Si nosotros estamos examinando pacientes en un hospital, pues el conjunto universal sería todos los pacientes del hospital. O, por ejemplo, el conjunto universal puede ser todos los números entre 0 y 1. Si nosotros estamos evaluando probabilidades o porcentajes, entonces los números entre 0 y 1, punto 2, punto 6, punto 8, todos estos van a conformar el conjunto universal. La cantidad de elementos o la forma en la que definamos el conjunto universal va a depender del problema que estemos manejando. El siguiente conjunto importante es el conjunto vacío, que es este conjunto que no tiene ningún elemento. Como su nombre lo indica, es un conjunto vacío, no tiene absolutamente ningún elemento. Entonces, por ejemplo, aquí definimos como V a un conjunto que no tiene nada. Entonces V es un conjunto vacío y se simboliza con el círculo que está tachado. Ahora, vamos a ver lo que es un subconjunto. Vamos a dibujar en el siguiente diagrama, que es conocido como diagrama de Venn,
que es muy importante para ver gráficamente la disposición de conjuntos. Vamos a definir el universo como todos los números naturales, es decir, todos los números enteros. Después vamos a definir un conjunto B, que va a ser los números del 1 al 10, el que habíamos visto anteriormente, y el conjunto C, que son los resultados del dado, que son los números del 1 al 6. Entonces nosotros podemos ver que si tomamos el conjunto C, tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B tiene también estos números del 1 al 6, pero además tiene otros 4. Nosotros podemos decir que el conjunto C está dentro del conjunto B. O de otra forma, el conjunto C es un subconjunto del conjunto B. Entonces, un subconjunto es esencialmente un conjunto que todos sus elementos pertenecen a otro conjunto. Como el conjunto universal es el conjunto que tiene todos los elementos posibles en un cierto marco de estudio, digámoslo así, entonces, por definición, todos los conjuntos que estemos trabajando tienen que ser un subconjunto del conjunto universo o conjunto universal. Asimismo, el conjunto vacío va a ser siempre un subconjunto de todos los conjuntos que estemos trabajando, ya sea del conjunto universal, así como de cada uno de los conjuntos que nosotros definamos en nuestro problema. Muy bien, chicas, entonces esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Creo que los videos nos han ayudado a comprender un poco mejor el tema y nos explican, ¿verdad? Los subconjuntos, los conjuntos, qué clases de conjuntos tenemos. Entonces, les voy a compartir una hoja de trabajo. Esta me la hacen llegar por medio de WhatsApp, ¿está bien? Porque como ahí vamos a estar trabajando, se nos va a hacer más fácil, ¿verdad? Ya que todas creo que contamos con WhatsApp, entonces les voy a compartir una hoja de trabajo, la cual tendrán para entregarla hasta el día miércoles a mediodía. Entonces, pues espero sus hojas de trabajo, ¿verdad? Y cualquier duda que no entiendan de la tarea, me pueden escribir y yo con gusto voy a estar resolviendo dudas. Entonces, si no hay más dudas, hasta aquí llegaríamos el día de hoy con nuestras clases. Ustedes. De mi parte, todo está, Vic, gracias. Ah, muy bien. Alison, Abigail, ¿alguna duda? Yo no, Lick, todo claro, muchas gracias. Muy bien. ¿Y Alison? No, se nos fue Alison. Bueno, creo que no está Alison. Todo claro, Lick. Ah, muy bien. Muy bien, chicas, entonces ya que el tema quedó claro y no hay ninguna duda, entonces vamos a proceder a terminar la clase, ¿verdad? Mucho gusto y pues como les dije al principio, espero que nos podamos entender, ¿verdad? Y como les digo, es cualquier duda, estoy para servirles y van a ver que todo nos va a salir bien, chicas. Feliz día, cuídense y nos vemos a la próxima clase. Feliz día, Lick. Adiós. Adiós, Lick, feliz día. Adiós, Alison. Adiós, Wendy. Feliz día. Adiós, Abigail. Cuídense. Adiós, Lick. Gracias por la clase. Adiós, chicas.